El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Existe en el corazón de todo ser humano un rechazo, podríamos decir, natural al sufrimiento, al dolor, a la muerte. Y esto se debe a la sencilla razón de que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, lo hace siguiendo un plan original. Y es precisamente que el hombre, que la humanidad, disfrute de la amistad que Dios le ofrece, de su amor, de su presencia constante, misericordiosa. Sin embargo, este plan original de Dios, lo sabemos muy bien, se ve hasta cierto punto dañado por el pecado original, que causa pues esa ruptura con Dios. Y la humanidad tiene que verse sometida a las consecuencias de este pecado, que precisamente se manifiestan de estas formas: muerte, dolor, sufrimiento, enfermedad. Sin embargo, en ese proceso de sufrir, Dios nos demuestra cómo podemos contrarrestar los embates que llegan a nuestra vida desde estas diferentes formas. Y es precisamente en Jesús que vemos cómo todo el mal existente en el mundo puede verse contrarrestado cuando le pedimos a Dios nos acompañe y nos dé la gracia para entender que Él trabaja en medio de lo que nos sucede y de que ese dolor y ese sufrimiento genera en nosotros purificación. Todo esto lo digo porque precisamente hoy las lecturas, en particular la primera y el Evangelio, nos presentan personas que están sufriendo. Job, quien es probado en su fe de una manera muy fuerte. Y por otro lado, la suegra de Simón Pedro, quien está en cama con fiebre. Lo interesante de la vida de Job es que
nosotros podemos sentirnos plenamente identificados con Él. Porque bien sea en nuestro pasado, en nuestro presente o incluso en nuestro futuro, vamos a experimentar momentos de desolación, de dolor, de tristeza, de enfermedad, de muerte. Y yo considero que una de las preguntas espontáneas que surgen en nuestros corazones cuando sufrimos es: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi padre? ¿Por qué a mi hermano? ¿Por qué a esta persona que más quiero le tiene que pasar esto? Para esto hay dos antídotos muy buenos. Primero, mirar la cruz de Cristo y preguntar por qué a Él. ¿Por qué a Él? Porque en realidad nosotros somos pecadores y alguna pena debemos purgar. Pero Jesús, el Hijo eterno del Padre, sin pecado alguno, ¿por qué Él? Pues la respuesta de Jesús es: porque te amo. Por amor a ti y a toda la humanidad, me entrego en la cruz y derramo toda mi sangre para salvarles de la muerte y del pecado. Pero además de esto, otro antídoto puede ser: ¿por qué no a mí? Es decir, ¿quién soy yo para pretender que el dolor y el sufrimiento no me aqueje, siendo que soy un simple mortal? Obviamente llamado a vivir la eternidad con Dios en el cielo, pero al menos en este mundo dejaré de existir. Eso nos hace tener un poco más de humildad y de entender que no somos todopoderosos. Así que cuando nos aquejen ciertas circunstancias de dolor en nuestra vida, en vez de preguntarnos por qué a mí, hagamos el contrario: ¿por qué no a mí? Sobre todo teniendo en cuenta de que hay personas que sufren mucho más que nosotros. La segunda lectura, por su parte, nos presenta a un San Pablo que es consciente de la misión que ha recibido y lo hace con fidelidad y excelencia. Él desea dar gloria a Dios por medio de su predicación, por medio del testimonio, pero desea también ayudar a los hermanos a alcanzar la salvación y obviamente su propia salvación. Pero San Pablo es capaz de identificarse plenamente con aquellos a los cuales acompaña. Y dice: me he hecho débil con los débiles para ganarlos para el cielo. Esto a mí me hace recordar, y no voy a profundizar mucho sobre su vida, pero al menos para dejarle a aquellos de ustedes que nunca han escuchado o leído sobre la vida de San Damián de Beuster, me hace recordar sobre él precisamente. Brevemente les digo que era un sacerdote que decidió irse como misionero a Molokai, que era considerada como la isla maldita, en la cual se desechaban a todos los leprosos de su tiempo. Todos los que estaban allí estaban pues llenos de rencor, de dolor, de sufrimiento, desechados por los que se decían estar sanos. Pero Damián de Beuster decide irse allí, siendo que él estaba sano. Y para muchos eso era incomprensible. Y para los que estaban en la isla, era precisamente una mentira. Ellos decían: este padre tiene que estar enfermo de lepra, al igual que nosotros, para estar aquí. Nadie que esté sano se viene acá, porque eso es un infierno. Sin embargo, la verdad era que Damián de Beuster estaba sano y por amor quería evangelizar a estos hermanos para que, si bien es cierto, iban a seguir siendo leprosos, al menos vivieran con esperanza, vivieran con dignidad. Damián de Beuster finalmente fallece porque se contagia de la lepra.
Pero lo que sucede después es muy interesante porque su cuerpo se limpia posteriormente, después de que ha muerto, sin quedar en él ninguna mancha de la enfermedad. Dios quiere que nosotros nos comprometamos y que no solamente hagamos actos de caridad de manera exterior, superficial, sino que acompañemos de una manera más cercana a los que realmente sufren, a los que están necesitados. Y por último, tenemos el pasaje del Evangelio que nos presenta a un Jesús en diferentes facetas. Podríamos decir que un Jesús que es maestro, porque enseña en la sinagoga, un Jesús que es médico, porque sana a la suegra de Pedro, un Jesús que es exorcista, porque expulsa a los demonios, y por último, un Jesús que es peregrino, porque va a diferentes lugares para compartir con los hermanos la buena nueva del Evangelio. Jesús se encuentra todavía en Cafarnaúm. En las últimas 2 semanas hemos visto, o mejor dicho, meditado sobre pasajes que tienen a Jesús en esta localidad. Pero yo quisiera enfocarme en el hecho de que Jesús, al enterarse que la suegra de Simón Pedro está en cama, va inmediatamente. Y el Evangelio nos dice que Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Uno de los problemas que nosotros tenemos al momento de ayudar a alguien en necesidad es que nos congelamos por el miedo. Hay personas que se abstienen de hacer el bien porque el miedo los petrifica. Y esto es algo que obviamente no es de Dios. Y en medio de todo ese miedo que podemos sentir, tenemos que pedirle a Dios la fortaleza y la valentía para actuar en su nombre. Si no fuera por eso, la Madre Teresa de Calcuta no habría tampoco entregado su vida al servicio de los más necesitados. Jesús es capaz de acercarse, así como lo hace con nosotros, por medio de los sacramentos, especialmente de la confesión. Jesús la toma de la mano. Muchas veces nosotros, ante la frustración que sentimos por el pecado de un hermano, lo agredimos y no realmente buscamos tomarlo de la mano con misericordia para ayudarlo a salir de su problema. Y Jesús la levanta. Fíjense que, si bien es cierto, el deporte que a mí más me gusta es el béisbol, con frecuencia se ve en el fútbol como cuando un jugador cae al piso o el césped, llega otro y ayuda a levantarlo. Y en algunos casos, del equipo contrario. Allí hay un gesto de humildad por parte de ambos, por el que se acerca a ayudar al hermano en necesidad, pero también por aquel que extiende su mano para dejarse levantar. ¿Cuántas veces nosotros extendemos nuestras manos para levantar al caído? ¿O cuántas veces nosotros nos dejamos levantar por aquella persona que nos ve caídos y quiere realmente ayudarnos? Para esto es necesario ser humildes. Para esto es necesario amar como Dios nos ama. Por último, quisiera simplemente mencionar el hecho de que la suegra de Simón Pedro, al verse sanada, se pone a servirles. Y esto yo creo que es clave para aquellos que muchas veces pedimos a Dios nos conceda gracias espirituales. Porque para pedir, todos lo sabemos, somos muy buenos. Pero para servir, hay muchas excusas.
Muchas de ellas fundadas, ciertamente, pero tantas otras infundadas. Una de ellas es, como siempre, la típica: no tengo tiempo. Pero la realidad es que malgastamos muchas veces el tiempo que tenemos siendo hasta cierto punto egoístas. No podemos pretender pedirle al Señor que nos sane o que escuche nuestras súplicas cuando yo no estoy dispuesto a servirle a Él y al prójimo en el caso de que Dios precisamente me auxilie. Obviamente acercarse a Dios requiere fe, pero también requiere una apertura al servicio y a la generosidad. Pidamos a Dios nos conceda la gracia, pues, de tomarnos de su mano y extender la mano para que Él nos sujete cuando nosotros sintamos que no podemos seguir con nuestras propias fuerzas. Así sea.